15 segundos cambia. Hola. Buenos días, mi nombre es Claudia García, soy la directora de Planeación de la Gobernación de Antioquia y estoy absolutamente emocionada de acompañar este ejercicio de este diplomado en emergencia climática el día de hoy, en este Día del Ambiente y por supuesto de la sostenibilidad. Y pues voy a conversarles un poco sobre el tema de la planificación en contexto de objetivos de desarrollo sostenible. Ya la profesora Paola nos hablaba de cómo es muy importante que logremos articular acciones de planificación desde los gobiernos, de las responsabilidades inmensas que tienen los gobiernos o que tenemos los gobiernos alrededor de tomar decisiones de política pública y tenemos unas brechas temporales para trabajar en estas decisiones de política pública. Y entonces hay, digamos, dos iniciativas que quisiera conectar en esta conversación con ustedes y es, por un lado, ¿qué significa planificar en un contexto de objetivos de desarrollo sostenible un plan de desarrollo, que es el plan de gestión, digamos, de un gobierno, haber tomado la decisión de la emergencia climática, volcar esas acciones desde un seguimiento específico a los, digamos, programas, a la localización, a un ejercicio muy ambicioso de localización de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro plan de desarrollo y por otro lado, cómo se conecta con todo el ejercicio de planificación de largo plazo. Recojo absolutamente el planteamiento de la profesora Paola, es cómo empezamos desde el presente a acelerar esas acciones de futuro y entonces también cómo hacer este mismo ejercicio de localización, este mismo ejercicio en el marco de la Agenda Antioquia 2040 y pues de estas iniciativas de planificación de más largo plazo que tenemos. Entonces, pues creo que podemos dar paso a esta conversación. Ya les conté un poco cómo va a ser el desarrollo, vamos a tener un contexto general, sobre todo para que entendamos esa organización de la cual nos hablaba la profesora de esos objetivos de desarrollo sostenible, cómo van a localizarse en unas metas planetarias que pues bien son las metas de mayor herencia planetaria que en este momento, que debieron conseguirse en 15 años, que en el año 2020 precisamente iniciaba la sino, digamos, a un contexto de aceleración que vamos a discutir un poco por acciones, por supuesto, presentes en la pandemia, pero pues también, digamos, por la aceleración del cambio climático, como bien se ha planteado en las conversaciones anteriores. Y digamos, cómo recogemos eso para hacer un ejercicio muy importante que es como gobiernos locales, cómo estamos en capacidad de comprometernos, porque un poco es uno de los puntos estratégicos que tocaba la profesora Paola, y es, una cosa es tener unas metas planetarias y otro entender es cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros en ese contexto, pues como gobiernos territoriales y gobiernos locales, y ha costado mucho la localización de esas metas en gobiernos subnacionales, y pues como eso nos llevó a determinar unas acciones por el clima en Antioquia, pero también a un contexto de planificación de largo plazo que es, digamos, muy importante en perspectiva con sello de ODS. Adelante vamos a ver en este contexto entonces, como ya creo que lo hemos discutido, el 25 de septiembre del año 2015, todos los líderes mundiales se reunieron, eligieron 17 indicadores que tenemos: cero hambre, cero pobreza, cero VIH, cero discriminación contra las mujeres, y eso pues implica, digamos, unos objetivos a los que nos aunamos de manera planetaria, que podemos compartir y estamos tranquilos y claros en aunarnos a esos ceros, pero que requieren tránsitos distintos. Porque, digamos, no, y mucho menos los locales al interior de los gobiernos nacionales, tenían la misma
constancia respecto de esos ceros. Eso es lo que llamamos el cierre de brechas, y por eso estos objetivos de desarrollo sostenible tienen un impacto tan importante o tienen un lema tan importante de no dejar a nadie atrás. Es decir, entender que ese camino hacia esos ceros pues requería esfuerzos distintos. Como el sur global estábamos mucho más lejos de esos ceros, y dentro de los gobiernos nacionales, los locales y los subnacionales estamos a distintas distancias de esos ceros, y en un contexto como el de Antioquia tenemos subregiones que están a distintas distancias también de esos ceros globales, y eso pues es como muy importante de localizar. Creo que podemos ir adelante en la presentación. Ahí vamos a ver cómo cada objetivo pues tiene unos desarrollos. Hay un reto actual en esos objetivos de desarrollo sostenible, y es que esta década, que se llamó planetariamente o que se pactó planetariamente como la década de la aceleración, inició con el año 2020 en un contexto de pandemia. Y esa que debió ser la década de la aceleración, inició con una década de desaceleración en algunos de los indicadores más importantes. Por ejemplo, en el 1, en lo que tiene que ver con esa meta planetaria del fin de la pobreza, la mayoría de los gobiernos del sur global estamos enfrentando un retraso en generación de ingresos de las personas, e inclusive en las densidades empresariales, que son las que garantizan las posibilidades de ingresos de las personas en 10 años. Lo que tenemos en reducción de cifras de pobreza, particularmente en Antioquia y en Colombia, es un retraso entre 8 y 10 años en esas cifras que debieron impulsar la década de la aceleración. Entonces, está bien o es posible afirmar una cosa muy fuerte, y es que iniciamos esta década de la aceleración con una desaceleración de una década. En muchos de los indicadores más importantes, en los cierres de brechas de género, sabemos que son las mujeres jóvenes las más afectadas en sus ingresos, es donde hemos tenido mayor destrucción de empleo, porque la economía del cuidado, digamos, está centrada en esas mujeres jóvenes que se están dedicando al cuidado de los niños, la desescolarización, digamos, el estado de coma en el cual entra la economía para poder hacer los cierres que favorecen la disminución de la movilidad y del contacto entre las personas. Entonces, el reto actual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es el que lleva, digamos, a todos los organismos multilaterales a proponer una revisión de los mismos, inclusive lo que será la ecuación de esos indicadores, y creemos que eso se hará hacia unos objetivos de desarrollo regenerativo, ¿cierto? Ni siquiera hacia unos objetivos de desarrollo sostenible, porque como muy bien lo planteaba la profesora Paola, el punto en el que estamos y el ritmo al que vamos no es suficiente para contener la del equilibrio de los ecosistemas respecto a las acciones frente al cambio climático. Entonces, iniciamos la década de la aceleración con y estamos en un concepto que implica que no podemos ni siquiera ser sostenibles, que necesitamos ser regenerativos desde el punto de vista de los ecosistemas. Ahí, adelante vamos a ver en la diapositiva siguiente, hay una evaluación de las enormes amenazas que explican por qué la pandemia por supuesto, tiene que ver con pérdida de ingresos, que ya lo citaba en el objetivo 1, pero también la modificación de las lógicas de producción de alimentos, que también se vieron afectadas, el efecto devastador sistemas de salud, que para ese objetivo sostenible 3 de salud y bienestar llega a tener tantos impactos, digamos, en el número de casos que saturan los sistemas de salud, que ponen, digamos, la atención o el foco en la conservación de la vida a partir de la atención de los casos de emergencia,
pues que tienen que ver con la COVID-19, pero que dejan stand-by sobre todo en sistemas de salud frágiles como los de América Latina o el África o ese sur global, dejan atendidas enfermedades crónicas que digamos se van poniendo mucho más críticas porque se consideran activas o porque se ponen, digamos, en pausa para poder concentrar los sistemas de salud en la protección de la vida alrededor de la atención del COVID-19. Entonces, lo que tenemos es un deterioro de la salud física en enfermedades crónicas y un deterioro de la salud mental, pues porque las acciones de promoción y cuidado de la salud quedan relegadas para sistemas de salud como el nuestro, el de Colombia o el de Antioquia, movilizando todas las capacidades a las atenciones de emergencia del COVID-19. En ese objetivo de desarrollo sostenible 4, que por supuesto tiene que ver con escuelas cerradas y lo que eso va a implicar en cifras que ya están identificadas alrededor de retrasos en los desarrollos de estándares cognitivos y estándares sociales de nuestros niños, niñas y adolescentes que llevan pues año y medio, digamos, en las escuelas cerradas, hablan de que ya no tenemos solamente ese problema de cobertura y ese problema de calidad, esto es muy importante, ese cero, esas apuestas planetarias de esos ceros, de cero pobreza, de cero VIH, de cero discriminación contra las mujeres y esos máximos de acceso a esos derechos nos quedaron mucho más lejos y nos están quedando mucho más en este momento. Hemos hablado sobre cómo Colombia se ha posicionado o se ha adherido, digamos, a estos procesos de planificación planetaria. La manera de hacer esa adherencia es localizar esas metas, es decir, esas metas específicas, 7 metas deben localizarse en un proceso. Para Colombia es un COMPES, es el COMPES 3910, pusieron las 10 metas y lo que tenemos que hacer los gobiernos locales es tener adherencia a esas metas, identificar cuáles son los indicadores que explican esas metas, permitir que nuestros procesos de sean medidos y sean comparables para que Colombia pueda presentar sus informes, que hace parte, como nos explicaba la profesora Paola, de la visibilidad que los gobiernos locales tenemos responsabilidad de dar a estos ejercicios. Es necesario que los gobiernos locales también generemos mediciones que nos permitan hacer comparables los avances de estos procesos planetarios. Y por eso, más adelante, vamos a ver cómo cuando, digamos, abordamos en la siguiente diapositiva, cómo abordamos la formulación del plan de desarrollo, lo que hacemos es, digamos, con la convicción ética, si se quiere, y profunda responsabilidad, así como lo estamos viendo en esa diapositiva que está en pantalla, lo que hacemos es construir un programa de gobierno que tiene una completa correlación de esas 5 macrometas de los objetivos de desarrollo sostenible con nuestro plan de desarrollo que permitan que se puedan localizar todos y se puedan localizar los avances de gobiernos en territorios de Antioquia en la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible. Esto es muy importante. Yo quiero insistir para ustedes como periodistas, es tan importante que los gobiernos locales nos comprometamos, uno, con la localización de esas metas y dos, con la producción de información para poder saber cómo estamos contribuyendo desde los gobiernos locales, desde los nacionales, desde las estrategias regionales a esas metas globales, es lo que permite, digamos, medir cómo avanza. Por la primera línea se localizó en esa misma línea de los propósitos de las macrometas de objetivo de desarrollo sostenible en nuestra gente, en el desarrollo humano integral como el centro de esa discusión, la que tenía que ver con nuestra economía, tiene ese foco de generación de ingresos redistributivos y de, digamos, superación de pobreza en Antioquia. Las cifras que nos ha presentado el DANE de la más reciente medición de pobreza
son críticas. 200.000 nuevas personas, más de 200.000 nuevas personas que superan esa línea de pobreza extrema. Sabemos lo que implica la línea de pobreza extrema, implica que el sistema mismo productivo y las personas no pueden superar con autonomía la pobreza extrema. Eso requiere un trabajo de, desde el gobierno, un trabajo desde los sectores productivos. Sabemos que se requiere generar ciclos de pobreza extrema, y entonces en lo que estamos en este momento es en una, digamos, en una exigencia aún mayor para los procesos de, digamos, apalancamiento de estas metas a las que nos hemos adherido y que todos hemos pensado pues que son válidas y que son adecuadas como metas planetarias. Una tercera línea, que en las 5 P de los ODS sería la línea de nuestro planeta, que para nosotros también se y en esa línea pues hemos incluido todas las acciones que tienen que ver con el freno, el abastecimiento y la gestión del riesgo mismo, pero también el hábitat sostenible, la movilidad sostenible, lo que tenemos que evaluar en usos del suelo, es que es tan importante en Antioquia. Nosotros tenemos una gran cantidad. Realmente las cifras que se han presentado para Colombia son las cifras que también están para Antioquia. Nosotros no tenemos la mayor participación de emisión de gases de efecto invernadero en el transporte, sino en algunos usos del suelo de ganadería intensiva, explotaciones minerales. Digamos, ahí tenemos los gruesos más importantes y los compromisos más importantes de emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces por eso es tan importante que los procesos de planificación de fondo, incluido, hagan que los instrumentos con los cuales se gestiona el territorio, que por un lado son los instrumentos de ordenamiento territorial y por el otro pues son los de política pública, sí sean sensibles a estas necesidades. Hay un tema crítico cuando hablamos de planificación del territorio en Colombia. Estamos familiarizados en que a partir de la Constitución de 1991 y con ese proceso de descentralización de las competencias municipales para que sean los municipios los que hagan ordenamiento territorial, estamos asistiendo gradualmente pues a que los municipios, digamos, se hace la descentralización administrativa, pero mucho menos la descentralización de capacidades financieras, por ejemplo, para apalancar ese desarrollo. Entonces, a 20 años de evaluación de desarrollo y de ordenamiento territorial en Colombia, los tienen capacidades fuertes para hacer la planificación de sus territorios, pero además esta planificación municipal es absolutamente insuficiente para sentirse parte de un sistema territorial que debe estar en equilibrio, sistema territorial que debe hacer que cada región encuentre cuál es su porción de ecosistemas que debe proteger, cuál es su porción de cuidado que debe propender, cuál es la armonía productiva que debemos tener en esos usos del suelo, cuáles son los usos que debemos restringir desde el punto de vista del modelo de desarrollo territorial, pero también del modelo de desarrollo económico de nuestras municipalidades. Y entonces ahí tenemos unas apuestas muy, muy fuertes, fuertísimas, para lograr encadenar esos procesos de planificación y ayudar a que podamos actualizar esos planes de ordenamiento territorial. En Antioquia, digamos, estamos haciendo los primeros ejercicios de tener planes de ordenamiento territorial en nuestros municipios que son sensibles a la emergencia climática, que formulan acciones específicas, que reconocen la evaluación de usos del suelo y cómo afrontar esa evaluación, digamos, en el contexto de las competencias municipales, pero también cómo entendernos como subregiones o entendernos, por ejemplo, como municipios, partes de una provincia, y cómo encadenar los sistemas de planificación. Lo que estamos viendo en pantalla es un gráfico que nos ayuda a entender cómo hicimos la
planificación y la localización de esos ODS y cómo los localizamos en el desarrollo de Antioquia. Ustedes ven las macrometas planetarias que están en el círculo más exterior, las personas, el planeta, la paz, cómo esas se desarrollaron o se reconocieron o se articularon con unas metas Colombia, que estaban en nuestro plan nacional de desarrollo, que eso es muy importante, y cómo se localizaron con unas metas Antioquia, y esas metas de Antioquia las localizamos en una articulación con los municipios, en metas locales, municipales, y por eso es que logramos incidencia en los instrumentos de planificación y de política pública de nuestros municipios. Esto que vemos en pantalla, que parece como una articulación tan obvia, y que en Colombia, por supuesto, responde a unos principios de coordinación, de articulación que están en la ley, que son la obligación, además de los gobiernos locales, es un ejercicio sin precedentes. Nosotros no teníamos localización de los objetivos de desarrollo sostenible y entonces no podíamos informar como gobiernos locales en nuestras responsabilidades temporales cuánto habíamos aportado o dejado de aportar a la consecución de estos propósitos en los 4 años que nos corresponden de gobierno. Esto además nos permitió saber cuáles son las metas que teníamos que tener para el año 2030 para esa aceleración, cuáles, porque ya sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible no son suficientes para regeneratividad, cuáles debían localizarse en el 2040 y cómo construir una ruta desde el presente para poder acelerar esas acciones. Inclusive identificamos las acciones que como gobierno empezaban a acelerar ese proceso, que en nuestro caso son 100 acciones que por supuesto no son suficientes, pero son el case, digamos, de este ejercicio que les estoy diciendo, en el cual hacemos visibles los compromisos en cada caso. Y estamos informando, y esto también es la primera vez que sucede, cada una de nuestras líneas con cuáles objetivos de desarrollo sostenible está relacionada y cuál es la contribución que estamos haciendo a esos objetivos nacionales. Realmente este es un ejercicio que implicó un reconocimiento para el proceso de planificación en Antioquia. Está basado exactamente, además tiene una expresión muy bonita, como un ejercicio esperanzador alrededor de cuál es el rol que tienen los gobiernos locales y su responsabilidad en ayudar a conseguir esas metas nacionales. No son los países los que pueden conseguir las metas, no son los gobiernos nacionales, básicamente porque si bien dictan políticas muy importantes, es la administración del territorio la que tiene que lograr, la que tiene incidencia local, la que tiene que lograr ese apalancamiento de metas. Entonces, todos los organismos multilaterales y los procesos más digamos, más recientes y más avanzados alrededor de cómo conseguir metas de ese calibre están empoderando, involucrando a los gobiernos locales y a los gobiernos subnacionales como los hacedores de política más específicos o más potentes para poder evaluar estas contribuciones. Si vemos en la siguiente diapositiva, vamos a encontrar cómo, digamos, durante el proceso de planificación del plan de desarrollo, y esto es muy importante contarlo, se da la declaratoria de emergencia climática. Esta declaratoria se da en febrero del 2020, en pleno proceso de formulación del plan de desarrollo. En sí mismo el plan, digamos, generó o tuvo que generar una respuesta muy importante, porque con la declaratoria de emergencia climática sin precedentes de la urgencia que necesita este curso de acción para atender estas condiciones en Antioquia. Es decir, entiende que no es un problema del futuro, que es un problema que va a suceder, que si seguimos como vamos a llegar a un punto muy malo, sino que en el presente tenemos indicadores de estrés hídrico, de erosión costera, sentido de urgencia para atenderse, y esa declaratoria de emergencia climática, digamos, es uno de los retos más grandes
grandes dentro del porque implica que la planificación presente, la que se estaba haciendo, pero además toda la planificación futura de Antioquia debe revisarse en ocasión de ese sentido de urgencia que tiene la emergencia climática. Y por eso, por ejemplo, estamos haciendo una revisión completa del sistema de cuáles son los roles de cada actor, de cada institución, de cada instrumento de planificación, con ocasión de poder atender este sentido de la emergencia climática y poder revertir estas acciones. Y entonces, digamos, surge una combinación que es muy poderosa, que es esta que estamos viendo en pantalla explicada, y es cómo podemos entender cada meta que está incluida en el plan de desarrollo, cómo contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible y cómo tiene unos énfasis transversales. Entonces, a esas 5 líneas verticales que vimos, le aparecen, a mí me gusta utilizar este recurso para explicarlo, 5 líneas, 5 horizontales de trabajo, donde está pues la emergencia climática, por supuesto está también las zonas de la atención especial a las zonas más afectadas por el conflicto, y con esto la implementación del proceso de paz, que también, por supuesto, hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también lo que tiene que ver con la reactivación económica y con la línea de Arriba Antioquia, y cómo, digamos, podíamos encontrar un modelo en ese sentido de urgencia que tiene la atención de la emergencia climática en Antioquia, un modelo de desarrollo que equilibró absolutamente entre las formas y los hábitos de consumo, la manera como estamos usando el suelo y los recursos naturales en Antioquia, pero también la manera como estamos generando una comunidad sostenible y que no sea a costo de las generaciones futuras. Y quisiera destacar acá que ese acto, esa decisión de gobierno de declarar la emergencia climática, la absoluta armonización, la absoluta transformación de todos los procesos de planificación en Antioquia, del presente, o sea, de las que el plan de desarrollo pudo absorber, del sistema departamental de planeación, es decir, quién toma las decisiones, qué plan prima sobre otro, qué instrumento decide ciertos temas, y del futuro a través de la Agenda Antioquia 2040. Y también estamos presentando esta evaluación, la que vemos en pantalla, y como vemos, digamos, como nosotros informamos no solamente en clave de plan de desarrollo, que es nuestra obligación, que hace parte de nuestro enfoque, digamos, de transparencia y rendición de cuentas, sino que además informamos cómo contribuyen las acciones del plan de desarrollo, pero también las acciones frente a la emergencia climática, a ese cumplimiento de los ODS. Lo que ven en azul es, por ejemplo, las acciones que estando en la línea de nuestra gente, es decir, en la primera meta planetaria y primera macrometa local, a la consecución de cada una de esas metas estratégicas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esta gráfica que estamos viendo en pantalla es muy poderosa porque históricamente, pero que en la práctica la vemos en un ejercicio como este, y es que esos objetivos de desarrollo sostenible son interdependientes, es decir, requiere avanzarse desde los frentes de las macrometas y desde los frentes de la política pública en todos. No es factible aplicar en uno y dejar otros atrás, o seleccionar unos sobre otros, pero vemos un asunto muy importante, y es cómo los que tienen que ver con el planeta y los que tienen que ver con las personas sí cobran una relevancia suprema. O sea, cuando vemos los que acá son azules y verdes, un avance, un aporte muy importante a esa consecución de estos propósitos. Inclusive una de las reflexiones que como gobiernos locales hacemos alrededor de cómo seguir y cómo planificar, por ejemplo, la Agenda Antioquia 2040 en un contexto de tener una meta volante para los objetivos de desarrollo del 2030, pero tener unos objetivos regenerativos para Antioquia al 2040, implican que los objetivos que tienen que ver con el cambio climático y las acciones dentro de los objetivos que tienen que ver con la salud y bienestar de las personas y la salud y bienestar del planeta, los objetivos que tienen
ver con la manera con nosotros, con el autocuidado, cómo nos relacionamos con los otros como sociedad y cómo nos relacionamos con el planeta, son los más sensibles para la consecución de estos objetivos a largo plazo. Adelante, entonces vemos cómo en la siguiente diapositiva, pues llegamos al terminar este proceso de planificación del plan de desarrollo, lo que pudimos tener fue, digamos, acá hay un punto muy importante y cómo se encadena la planificación y la gestión pública. Ese es uno de los puntos que más indicadores, y es una cosa es decir qué queremos conseguir o qué objetivo vamos a tener, que suele ser como los resultados del modelo de desarrollo, y otra es la gestión del desarrollo, la que permite que digamos cómo e informemos cómo vamos a conseguir eso como gobierno local. Ambas evaluaciones son muy importantes. Un poco la profesora Paola, en la que se dio, conversaba sobre cómo hay unos resultados del desarrollo y unas metas planetarias muy generales que implican que cada gobierno haga gestión informando cómo lo está haciendo o cómo necesita hacerlo, porque si bien los qués son planetarios, los cómo no lo son. Los cómo necesitan procesos de planificación, de empoderamiento de las comunidades, de búsqueda de soluciones, de cierre de brechas que son particulares. Entonces, en nuestro plan de desarrollo, pues localizamos 774 indicadores de producto y 210 indicadores de resultado, es decir, informamos cómo e informamos qué queremos conseguir y cómo lo estamos consiguiendo. Tienen absolutamente una estructura que permita también aportar desde a la Comisión de ODS en Colombia, a los informes del seguimiento del documento COMPES, que pues deberíamos tener 8 y solo tenemos 3, básicamente también por la incapacidad de generar sistemas de información y líneas de base de cómo están los territorios. Quiero contarles que en julio vamos a hacer el primer informe que haya lanzado Antioquia de evaluación de sus objetivos de desarrollo sostenible, de construcción de una línea de base muy juiciosa en clave de cada uno de estos 17 objetivos grandes. Y lo que hace esa línea de base es caracterizar la brecha, o sea, de este objetivo, qué tan lejos estamos, y nos va a permitir evaluar esa meta volante de la Agenda 2040, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, qué esfuerzos tenemos que hacer para poder llegar a esos objetivos, e inclusive que tenemos que modificar de base actualmente para poder llegar a esos objetivos superiores del 2040. Yo quiero hacer acá una claridad muy importante, y es que nosotros con la Agenda 2040 de ninguna manera estamos proponiendo que los objetivos de desarrollo sostenible se vayan al 2040. No, nosotros estamos adhiriéndonos a esa meta del 2030, a esa meta planetaria, acelerando la acción. De eso hace parte, por ejemplo, la convicción, como les decía, de la declaratoria de emergencia climática. Esa es una declaratoria, por supuesto, que tiene una postura política, pero quiero ser muy clara en decir que también es una postura absolutamente técnica y que tuvo incidencia en el sistema completo y las maneras de planificar en Antioquia, y que esas metas que van a estar en la Agenda 2040 y que tienen que ver con regeneratividad son en muchos casos muy ambiciosas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ecosistemas en Antioquia, o aceleran de manera muy importante esas metas. Vamos a dar paso, y en la siguiente diapositiva vamos a empezar a ver esas acciones por el clima en Antioquia, y un poco en la conversación anterior veíamos cómo Antioquia pues ocupa digamos, un lugar muy protagónico en cuanto a netas, capturador de emisiones, pero de todas maneras es también muy... Entonces, cuando se hace ese balance neto entre lo que estamos emitiendo y lo que estamos capturando, digamos que ya muchos investigadores han hablado sobre la imposibilidad que tendremos como humanidad realmente de llegar
a emisiones nulas o a emisiones cero, porque tenemos que muchas de nuestras acciones cotidianas y la manera y las formas de vida urbana generan muchísimas emisiones, pero además necesitamos hacer un banco de captura de emisiones, acelerar esa captura de manera que las que hoy tenemos que son negativas puedan generar, digamos, y reducir. Decíamos que a pesar de que la pandemia, por ejemplo, ralentiza las emisiones, ralentiza porque hay menos movilidad, menos transporte, porque algunas acciones de producción se convirtieron en unas acciones más lentas, pero además porque de fondo pudiera generarnos algunas oportunidades de menor movilidad y de menor presión del transporte, no son suficientes en un territorio como Antioquia, donde las mayores emisiones están asociadas a usos del suelo y están asociadas, por ejemplo, a sistemas productivos de ganadería extensiva, a consumo del agua o a muchas actividades productivas que tienen un gran consumo de combustibles fósiles. Y entonces, nosotros pues tenemos una meta de reducción de emisiones totales y tenemos una meta muy ambiciosa de localizar un carbono neto para Antioquia en el 2040. Sabemos que la meta planetaria es de 2050, pero pues el sentido de declarar una emergencia climática es tener una meta absolutamente ambiciosa para contribuir a esa meta planetaria o a esa disminución planetaria de emisiones. Hay temas muy importantes, por ejemplo, en Antioquia la deforestación en los últimos años alcanzó una cantidad muy importante de hectáreas. De hecho, Antioquia participa o ha participado, por ejemplo, en el 2017 con más del 9%, con el 9.4% de la deforestación nacional, y en el 2018 con el 6.6% de la deforestación del país, y a partir de eso pues hemos sido, digamos, uno de los territorios que más avanza en reforestación. Y aunque esta tensión decreciente pues puede verse y pues es una decreción en puntos porcentuales importante, Antioquia sigue ubicándose como uno de esos departamentos con mayor suelo deforestado en Colombia. Entonces, lo que se haga en reforestación es importante para nosotros porque tiene que ver con la recuperación de suelos y ecosistemas degradados, y por eso tenemos unas metas tan ambiciosas alrededor de recuperación de suelos y de reforestación. Como ya lo había señalado en la siguiente diapositiva, vamos a ver que con la declaratoria de la emergencia climática, digamos, el curso de acción se acelera. Es una decisión política y técnica muy importante. El departamento de Antioquia hace esta declaratoria de emergencia climática. Inmediatamente su curso de acción se moviliza a identificar las acciones más importantes en 7 sectores que pudieran ayudarnos a atender esta identificación de indicadores críticos. Y no en vano, digamos, el primer sector en el que se trabaja es en agricultura, que pudiera ser mucho más resiliente a las acciones en el cambio climático, mucho más resiliente la cantidad de agua que utiliza, en el aprovechamiento que se hace de los recursos naturales, en los procesos de tecnificación y tecnología que permitan optimizar los procesos y que no sea un proceso absolutamente extensivo y depredador del por supuesto, un sector que tiene que ver con energía y transporte sostenible, y aquí pues hay frentes, desde energías limpias, que es importante para la transición energética en Antioquia, pero también para la disminución de emisiones, pero también una manera integral de entender esto con movilidad activa, con todos los frentes de Antioquia en bici, con toda la ciclo infraestructura y la infraestructura que pueda permitir masificar estas acciones, porque uno de los elementos, digamos, más importantes de la evaluación es la necesidad de entender el rol de cada ciudadano en estas acciones frente a la emergencia climática, e inclusive en los procesos de implementación de cualquier proceso de planificación o de política
pública, porque realmente no son las acciones cotidianas las que inyectan muchísima presión al proceso de emisiones, por ejemplo. Entonces, los hábitos de consumo sí son importantes. Lo que tiene que ver con la protección de la biodiversidad. Antioquia tiene la mayor cantidad de especies amenazadas de Colombia, y pues esto tiene que ver, por supuesto, con el desequilibrio ecosistémico al que estamos asistiendo, con la presión muy dura, pero también con la degradación de algunos ecosistemas naturales. Antioquia tiene realmente ecosistemas de páramos, bosques, y requiere, digamos, el equilibrio de todos esos ecosistemas para poder mantener su riqueza en biodiversidad. Lo que tiene que ver, por supuesto, con un desarrollo urbano mucho más resiliente, y ahí tenemos acciones que ya había descrito un poco de los procesos de planificación y regulación de usos del suelo, y esto es muy importante porque en Antioquia ese es el principal, digamos, emisor de gases de efecto invernadero, la manera como usamos el suelo, pero también lo que tiene que ver con incorporar, por ejemplo, las acciones de gestión del riesgo y acciones específicas frente al cambio climático, de conocimiento y reducción del riesgo en nuestros de planificación. Estamos viendo lo que tenemos en este momento, una ola, una ola invernal absolutamente, digamos, retadora desde el punto de vista de la gestión pública, porque la vulnerabilidad de Antioquia, por un lado, frente a las olas invernales, pero por el otro, frente al estrés hídrico, es crítico, y eso requiere como mejores mecanismos de planificación. Vuelvo y digo, siempre correlacionados con transición energética, con racionalidad de uso de los recursos, y lo que podamos hacer en hábitos de consumo personales, como es, por ejemplo, el de plástico o plásticos de un solo uso. Y todo lo que tiene que ver con cultura, recreación, eh, eh, digamos, parte de enfoques muy importantes del proceso de planificación, tanto el plan de desarrollo como de la Agenda 2030, que también está propuesto por el PNUD, que está absolutamente relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, y es cómo logramos que los antioqueños y antioqueñas tengamos una vida feliz, una vida plena, libre de miedos, con todas las libertades y con todas las seguridades. Y esas seguridades, seguridad política y convivencia ciudadana, como estamos mucho más acostumbrados a hacer esta lectura, pero también implica seguridad alimentaria, seguridad ambiental, seguridad económica, y todas estas dependen de la capacidad que tengamos, ese reconocimiento, por ejemplo, de la seguridad ambiental, de la capacidad que de poner nuestros ecosistemas en equilibrio. Entonces, vemos cómo empezamos a hacer una relación importante entre el cambio climático y el ordenamiento territorial, cómo empezamos a monitorear realmente cómo nuestros instrumentos de planificación son sensibles, pero también lo es por ejemplo, el plan de salud territorial, que tiene un enfoque absolutamente claro e incluye por primera vez medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y medidas de gestión del riesgo de desastres, no únicamente en los planes de enfoque territorial, sino en nuestro plan de salud territorial, que tiene absolutamente un enfoque de territorios saludables, y que esto pues lo que implica es pensar en la vida primero como ese pilar, y también incluir acciones de etnodesarrollo, es decir, para nuestras comunidades afro y nuestros pueblos indígenas, cómo se entiende esa relación. Vuelvo y pongo esta reflexión sobre la mesa, con nosotros mismos, el autocuidado con los otros, y con el planeta y todos los seres sintientes y todas las formas de vida que tenemos. Y ahí el enfoque de no desarrollo está siendo muy importante. Además, acabamos de tomar algunas decisiones que ha tomado nuestro gobernador, y que tienen que ver con seguir fortaleciendo estas visiones, por ejemplo, con la presencia de expertos, con la presencia de autoridades que vienen de nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas, para aportar también
esta visión de no desarrollo a nuestro comité científico. Y entonces, digamos, hay unas acciones muy específicas, ya les contaba una, el sistema departamental de planificación, es decir, todos los instrumentos, los actores, los roles y las instancias que toman decisiones de planificación en Antioquia se articulan en ocasión de que ese plan integral de cambio climático que tenía Antioquia y que estaba formulado desde el 2018, efectivamente se localice en acciones específicas de nuestras dependencias y en acciones específicas de manejo de los ecosistemas o de los socioecosistemas para entender esta relación entre comunidades y territorios en su sentido más amplio. Y entonces, digamos, es importante entender que además de este plan integral de cambio climático, y creo que vale la pena que reflexionemos en un punto importante, es necesario tener los instrumentos, pero en los procesos de planificación siempre es importante que ese sistema que significan los instrumentos, más las instancias que toman decisiones, más los actores que son agentes del desarrollo en un proceso o en un territorio, y los roles que esos actores asumen, sí sean sensibles al objetivo que se quiere reconocer. Entonces, no es suficiente, vale la pena, no es suficiente tener planes integrales de acción al cambio climático. Es importante que las instancias decisorias, que los hacedores de política pública, pero que también quienes están en el control social, en el control político, que los medios de comunicación, todos los que nos movilizamos alrededor del tema, podamos tener sensibilidad a cuáles son las acciones específicas que estamos emprendiendo. Y también en la siguiente diapositiva vemos cómo, pues en el contexto departamental hay procesos de planificación, no solo nuestro plan integral de acciones frente al cambio climático, sino los que nuestras autoridades ambientales también, digamos, han articulado y desarrollado, y como Cornare, Corpurabá, Corantioquia, el área metropolitana, también han formulado, digamos, esos planes de acción que les son naturales en sus de autoridades ambientales, y han digamos, de metas nacionales, de objetivos particulares dependiendo de los territorios y de las características de los territorios que administran, sobre los cuales ejercen funciones administrativas de autoridad, para que puedan integrarse, que es muy importante, que cuando nosotros, digamos, abordamos como gobierno el ejercicio de entender que cada uno está haciendo unas acciones de cambio climático, que hay, digamos, metas planetarias, metas nacionales, metas departamentales, plan de acción frente al cambio climático, planes regionales de cambio climático, cuál es la gobernanza de ese sistema que hace que efectivamente eso sí funcione para acciones articuladas de futuro. Y de eso entonces surge una reflexión muy importante que está, digamos, conectada a cómo hacer que este proceso de planificación supere funciones administrativas y sea mucho más estructural para la sociedad antioqueña, y la necesidad de hacer también una planificación prospectiva de Agenda Antioquia 2040 para poder mantener este sistema en orden. Entonces, hay unas escalas de planificación en Antioquia que vamos a empezar a ver en la siguiente diapositiva, cómo llegamos como a esa reflexión de planificación prospectiva y cómo tenemos unas escalas que nos permiten articular este ejercicio. Entonces, en una vez, el primero es que todos y todas conocemos pues esa visión de Antioquia siglo XXI, que digamos ha regido los propósitos del modelo de desarrollo de Antioquia, y que tenía su horizonte temporal en el año 2020, esa que todos podemos recitar: la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, en armonía con la naturaleza. Esa visión que podíamos ver muy lejos,
digamos, de Antioquia siglo XXI, pues un horizonte temporal del año 2020. Natural, es adecuado que tanto el programa de gobierno de nuestro gobernador electo, Aníbal Gaviria, como inclusive actuaciones de la administración anterior de Antioquia estuvieran alrededor de, bueno, si tenemos una visión que tiene un horizonte temporal, pues hay que evaluar esa visión, replantear si avanzamos y la conseguimos, evaluar cómo proyectarla y hacerla y prospectarla para el año 2040 o 2050. Entonces, ahí hay un primer ejercicio de ese diálogo sobre el futuro de Antioquia. Pero además, una vez empieza el gobierno, yo quiero ser muy sensible a eso, es tal el reconocimiento del sentido de urgencia de lo que está pasando en Antioquia, que esa declaratoria de emergencia climática se hace en febrero, es decir, enero, febrero. Yo creo que puedo señalar que uno de los temas que estuvieron tal vez en el segundo Consejo de Gobierno tenía que ver con la situación de estrés hídrico que estaban enfrentando algunos de nuestros municipios del Urabá antioqueño con desabastecimiento de agua y lo que implicaba generar, digamos, de manera inmediata una reacción para ese tema. Pero creo que además en ese mismo Consejo de Gobierno también hablamos sobre la erosión costera y lo que estaba pasando, digamos, de frente muy urgente. Pero, y eso es lo que da como ese sentido de urgencia, de decir, realmente la condición en Antioquia es presente, no es del futuro. Y hay que tomar unas, y entonces esa perspectiva de venta cobra aún más sentido, digamos, en el marco de esa reflexión de emergencia climática. Y por el otro lado, en marzo, pues aparecen los primeros indicios, digamos, de la pandemia y de lo que esto iba a implicar, y a pesar de que para el momento, digamos, las primeras acciones se vieron en salud, sí entendemos que se trata de una enfermedad zoonótica y que esa enfermedad zoonótica, pues vamos a tener muchos más riesgos de exposición a esa enfermedad, a enfermedades de origen zoonótico, en la medida en que tenemos disrupción en los estados naturales y en los sistemas naturales de muchas especies, y que ese excesivo contacto con los humanos, digamos, en consideración a la cantidad de suelos que nosotros depredamos en el planeta, pues iba cada vez a ponernos en mayor exposición a lo mismo. Entonces, digamos ahí, nos logra armar como esa pirámide que veíamos en la diapositiva, donde vemos cómo están correlacionadas las acciones del plan de desarrollo que están en la base, el plan integral de cambio climático, el fortalecimiento que es necesario hacer al nodo regional de cambio climático de Antioquia, que son todas esas instituciones que toman que se sientan a tomar decisiones, donde además tenemos representantes del gobierno nacional, donde tenemos a las autoridades ambientales, es decir, a los que pueden ser sobre esas políticas públicas, la estrategia departamental y el sistema de medición que nos iba a permitir poner metas claras en los objetivos de esas dimensiones del cambio climático. Y la Agenda 2040 se pone como en la cúspide de esa pirámide para declarar esta intención de ser cero para el 2040. Y digamos, esta es una reflexión que yo insisto en compartir, porque implica absolutamente una movilización trascendental de todos los agentes del desarrollo en Antioquia para lograr este propósito. Y me atrevería a decir que de la perspectiva del desarrollo en Antioquia, que lo vemos en la siguiente diapositiva, y me gustaría mucho que guardaran esta imagen, la declaratoria del estado de emergencia climática, digamos, llevó a localizar en el tiempo esa meta para Antioquia, a promover una Antioquia cero neto en la Agenda 2040, y a movilizar a todos los agentes del desarrollo y a hacer todos los acuerdos que sean necesarios
desde el sector productivo, desde el sector académico, desde los científicos, desde el sector social, desde el sector poblacional, desde los gobiernos, desde los políticos, desde la cultura, desde los jóvenes, desde los niños, desde las mujeres, desde nuestras comunidades afro, desde nuestros pueblos indígenas, a promover una Antioquia cero neto. Y esto implica, este propósito implica, digamos, las decisiones que se tomaron alrededor de este ejercicio prospectivo, porque hay muchas maneras de hacer ejercicios prospectivos. Bien pudimos hacer un ejercicio con científicos, con técnicos, que también lo estamos haciendo, un ejercicio que pudiera ser una universidad, pero, digamos, la necesidad de un acuerdo alrededor de este propósito superior implica un diálogo social sin precedentes. Implica que todos podamos movilizarnos, que todos podamos involucrarnos, que entendamos las responsabilidades individuales y colectivas en ese propósito. Y entonces veremos más adelante cómo estamos proponiendo unos pilares de deliberación para poder poner como en armonía esos diálogos alrededor de qué necesitamos hacer cada uno, todos y todos unidos para poder avanzar en este propósito para Antioquia. Es una lectura, hemos hecho muy sistemática de instrumentos de planificación que se han hecho en Antioquia, muy importantes, que se han hecho en Medellín, muy importantes. Si hay una serie, digamos, de capital y de potencialidad en Antioquia y en Medellín, tiene que ver con, uno, procesos serios de planificación, procesos de planificación del desarrollo y planificación territorial, que son además reconocidos mundialmente, digamos, por sus capacidades técnicas y transformadoras, pero además procesos de diálogo, digamos, construcción de diálogos sociales que permitan hacer planificación a partir de necesidades sociales. Y digamos esas dos cosas, unas capacidades técnicas excepcionales que encontramos, digamos, y que tienen que ver con digamos, el historial de planificación, cantidades de planificación que están en un territorio tan pequeño, los retos también que hemos tenido que superar tan importantes y que nos han llevado a tener cada vez mejores soluciones desde la planificación para hacer una cosa que no es tan común y es planificar a partir de necesidades sociales específicas. Y en este caso, planificar a partir de necesidades sociales y ambientales específicas para Antioquia. Entonces, hicimos esa lectura, reconocimos los puntos que son más importantes para avanzar en este frente, elegimos unos pilares para poder deliberar alrededor de promover este diálogo social, que tienen que ver con la equidad, por supuesto, la competitividad sostenible, y empezamos a hablar del pilar de sostenibilidad y regeneratividad para que miremos que vamos a tener, vuelvo, insisto, una meta volante en el 2030 y unas metas muy ambiciosas en el 2040, lo que necesitamos en gobernanza y gobernabilidad para poder afrontar las acciones necesarias en esta agenda y lo que tiene que ver con la construcción de identidades alrededor de lo que es Antioquia, de lo que somos en relación con este territorio, porque Antioquia es mar, es montaña, es páramo, es sabana, es río, pero también es mestizo, afro, también somos comunidades indígenas, y todo eso tiene, digamos, una riqueza, pero también somos biodiversidad, una cosa que no, digamos, no habíamos puesto tan en valor y que está amenazada, y entonces entender como la armonía de todas esas identidades, inclusive biodiversas, y lo que podemos hacer, digamos, como de futuro de Antioquia. Y por supuesto, este diálogo, estos 5 ejes de diálogo social, tienen unos enfoques cuando hacemos enfoques en planificación, lo que estamos haciendo es ponernos unos lentes, es decir, mirar con unos ojos, si esa expresión me la permiten, mirar con unos ojos el proceso y las decisiones. Entonces hay un enfoque de desarrollo humano integral, por supuesto, absolutamente alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto implica el máximo desarrollo de las capacidades de cada ser humano, pero
también un enfoque de hechos y capacidades que implica que no dejamos a nadie atrás y que sabemos que la consecución de unos mismos objetivos para diferentes poblaciones, para diferentes territorios y en diferentes condiciones requiere un enfoque de seguridad humana y un enfoque territorial que reconoce, digamos, esas diversidades. Adelante vamos a ver cómo entonces, si tratáramos de definir este proceso en una frase, diría que es un diálogo para la construcción del futuro de Antioquia, que es una oportunidad para que nos soñemos juntos Antioquia, para que encontremos esos acuerdos alrededor de lo que queremos, pero también de cómo lo vamos a hacer. Y voy a insistir aquí en el comentario que hice un poco más atrás en esta misma conversación. Es importante ponernos de acuerdo en qué, pero también es importante ponernos de acuerdo en cómo y entender que eso tiene un sentido de urgencia que inicia en acciones ya para poder situarnos en espacio futuro en el 2040. Adelante, en las diapositivas siguientes vamos a ver cómo ese horizonte temporal reconoce estas metas, este sentido planetario del cual les estoy hablando y esta meta volante de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, pero pone, digamos, un núcleo central en ese 2040 de Antioquia carbono cero neto y nos lleva también a pensar inclusive que en el 2050 necesitamos mantener una visión de largo plazo. Hay una reflexión muy importante sobre por qué es una agenda Antioquia 2040. Recuerden que les hablé sobre la visión Antioquia siglo XXI y entonces uno podría pensar que lo que seguía sería una visión para Antioquia, pero esto es una agenda por una razón muy especial, porque reconoce que necesitamos trazar la ruta de acción, saber con el sentido que tiene una agenda cada día, cada año, qué tenemos que estar haciendo para que podamos avanzar en este sentido. Saber que ser absolutamente flexible, que nos tiene que dotar de flexibilidad este plan y saber que tenemos que verlo con frecuencia, cada 4 años y poder saber si necesitamos ecualizar esas metas, si algún agente exógeno como una pandemia y las futuras que vendrán requieren modificar capacidades del sistema para seguir transitando en este camino que nos hemos planteado, pero además que nos permita un plan de trabajo. Por eso es sus reacciones desde el presente. Eso ocurre ya y tiene acciones que tienen una ventana de oportunidad. Muchas de las acciones frente al cambio climático solo tienen como ventana de oportunidad 5 años, no 20, ni siquiera 10. 5 años, muchas de las que tienen que ver con los cambios, por ejemplo, de hábitos de consumo, las que tienen que ver con la disminución de las emisiones, porque están en ciclos irreversibles, digamos, por ejemplo, el aumento de las temperaturas. Entonces hay pequeñas ventanas de acción, las que tienen que ver con la biodiversidad. Son ventanas de acción de 5 años, no de 10, no de 15, no de 20. Lo hacemos ya o no vamos a poder afrontarlo. Pero además son las condiciones de oportunidad para poder llegar a estas metas del 2040. Entonces no solo tienen que hacerse urgente porque tienen ventana de oportunidad, sino que son la base que me permite construir una agenda que tenga acciones específicas para cada ciclo, para cada gobierno, para cada agente del desarrollo y unas ventanas temporales para evaluar que efectivamente se están consiguiendo. Digamos, hay una reflexión mucho más incluyente que excluyente, y en eso quiero ser muy enfática, en esta construcción del 2040. Hay una línea base sobre la cual nos estamos moviendo. Esa línea base era la línea de visión para Antioquia siglo XXI, pero también era la línea base de la década de la aceleración de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Y nos implica esa meta volante del 2030 y nos implica esa gran meta de Antioquia 2030, carbono cero neto, pero nos implica mantener una visión del 2050 porque eso nos alinea con todas las metas planetarias alrededor de descarbonizar
y de, digamos, protección o equilibrio planetario de los ecosistemas. Creo que es importante contarles, lo veremos más adelante, entonces, que esa visión que estará en el centro, por supuesto, necesitamos también renovar, reforzar, hacer sensible. Si vemos, por ejemplo, uno de los temas que son ausentes de esa visión Antioquia siglo XXI, o no ausentes porque eso no es muy justo, sino menos presentes, es, por ejemplo, las acciones frente al cambio climático o el sentido de urgencia que tienen esas acciones, porque en armonía con la naturaleza, pues es interesante, pero no es suficiente, ¿cierto? Eso implica una meta como esta que estamos asumiendo ahora y unas acciones claras. Para llegar a un carbono neto en el 2040, necesitamos disminuir 12 toneladas de emisiones anuales. Y 12 toneladas de emisiones anuales hay que localizarlas entre los sectores que pueden aportar a esa disminución: el sector productivo, el sector transporte, pero también la agricultura, pero también los ciudadanos con hábitos de consumo local, y eso sí nos permite ir evaluando si vamos en la consecución de esa disminución de emisiones específicas. Digamos que estos pilares que están viendo en pantalla, cada uno tiene una aproximación metodológica. Yo no voy a detenerme en cada uno de ellos. Precisamente pues como por el tiempo que tenemos, voy a detenerme solamente en el de sostenibilidad, pero este mismo gráfico que vemos en la siguiente diapositiva lo vamos a encontrar, digamos, en las reflexiones de cada uno de esos pilares que son interdependientes. Ese pilar de sostenibilidad y regeneratividad tiene en el centro de ese el propósito esencial de ese frente de regeneratividad que tiene que ver con territorios saludables que son garantes de paz ambiental. En la Agenda 2040 estamos hablando de paz ambiental, de derechos ambientales, los jóvenes en los diálogos sociales que estamos afrontando como gobernación a partir, digamos, de la explosión social que tenemos en este momento. Nos están hablando de la paz ambiental y nos están hablando de sus vidas presentes y futuras, y por eso, digamos, hacemos esta declaración en el centro de este pilar, digamos, identificamos una triada muy importante que tiene que ver con el hábitat y tiene que ver con las comunidades, pero que pone en el culmen de esa triada la ecosistema para territorios con ecosistemas, capacidad de soporte, a partir de la capacidad de soporte de esos territorios, y no únicamente desde la visión extractivista de lo que necesitamos como comunidades, sino de cuáles son las reales capacidades de ese territorio para afrontar muchos temas que son que ven en el círculo exterior, con la diversidad, con la bioproductividad, con las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso es lo que nos va a permitir tener 4 frentes muy importantes. Uno tiene que ver con el cambio climático, los límites planetarios, el bienestar humano, pero pues y no humano también, no solamente el nuestro. Mejorar la capacidad de soporte del territorio, es decir, que nosotros no estemos agotando ese territorio, lo que tiene que ver con uso de recursos para mejorar el bienestar de la sociedad y con usos del suelo, que en el caso de Antioquia es muy importante, y todo lo que tiene que ver con construir acciones restauradoras y ambientalmente mucho más amistosas, y que puedan mejorar nuestra relación de asentamientos y de ecosistemas con el uso de nuestro territorio. Adelante vemos cómo, como les digo, cada uno de los pilares tiene estas reflexiones, tiene un propósito superior, tiene un objetivo superior, pero en el contexto de esta conversación de hoy sobre la planificación, su contexto con los ODS y lo que ha implicado, digamos, la declaratoria de emergencia climática para reestructurar, si se quiere, repensar, reevaluar absolutamente la planificación de Antioquia. Creo que no me voy a detener en cada uno de ellos. Quiero compartirles el esquema de gobernanza, que es lo que veremos en la siguiente diapositiva. El esquema de gobernanza implica que en este proceso de planificación de la Agenda Antioquia 2040, la sociedad antioqueña está en la cima de las decisiones de esa gobernanza.
Y esto es muy importante porque implica que es la voz de la sociedad antioqueña la que escucharemos. O sea, implica ese enorme compromiso de construir planificación a partir de necesidades sociales, territoriales, ambientales, locales, con respuestas específicas y contamos para esas consultas amplias que se hacen para la sociedad antioqueña, visitando los territorios, teniendo múltiples combinaciones de espacios de tecnología y espacios presenciales, un consejo rector que es la máxima instancia de participación ciudadana, y ese consejo rector está hoy conformado por más de 500 personas que representan más de 220 instituciones de todos los sectores, del sector cultural, del sector político, del sector académico, pero también del sector social, del sector productivo, y todas, digamos, los agentes del desarrollo trabajan en comisiones temáticas, territoriales y para la institucionalización de la agenda, en las cuales tenemos digamos, una relación muy importante alrededor del diálogo, y luego de trabajar en comisiones, trabajan en plenaria para poder construir, como en este esquema de gobernanza, las decisiones alrededor de este propósito. Esto quiere decir que este no es este es un proceso que se invita desde el gobierno, pero no es un proceso del gobierno, eso es un proceso de la sociedad antioqueña y es un proceso de futuro. Y hay, digamos, en esas comisiones del Consejo reclamadas y alineadas con nuestro comité científico, un contacto muy importante que nosotros podemos tener entre los científicos, como la profesora Paola, que acaba de explicarnos, y todos los otros integrantes del comité científico, con las mesas ambientales municipales, y eso nos permite como una combinación entre la ciencia y las lógicas, saberes y todo el trabajo con las comunidades, digamos, son los agentes del desarrollo sobre el territorio. Yo quiero cerrar digamos, esta conversación tan absolutamente trascendental en este Día del Medio Ambiente con una invitación a que nos soñemos unidos el futuro de Antioquia, a que entendamos que esa máxima de tener una Antioquia carbono neto en el 2040 va a implicar una agencia, generar un diálogo abierto, cercano con todas las personas, donde, digamos, en sus calidades y oportunidades de periodistas, de medios de comunicación, lograr que esas voces se unan, las voces de las comunidades, las voces de los científicos, las voces de los agentes del desarrollo, de encontrar un plan de trabajo que empieza inmediatamente, que tiene que tener acciones presentes, pero se va a mantener en el rol, tener, digamos, el diálogo social, inclusive a través de los gobiernos, que tenemos que transitar este camino hasta el 2040 y que eso nos permita un futuro para Antioquia distinto a este contexto de emergencia climática, un futuro de propósito, yo tengo 2 hijos y sueño que esto puede ser distinto y que desde el presente vamos a construir un futuro distinto para todos los antioqueños y antioqueñas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.